Si acabas de plantar un olivo, seguro que te has hecho esta pregunta. ¿Cuándo voy a poder coger mis primeras aceitunas? El asunto no es tan fácil. Hay una serie de factores que influyen poderosamente en la producción de las aceitunas, las primeras cosechas. Voy a ir hablando de ello en este vídeo. Uno de los errores consiste en confundir las primeras aceitunas que produce un olivo con la primera cosecha. Son dos cosas diferentes. En este vídeo os voy a contar qué factores son los que influyen en que un olivo tarde mucho o poco en producir su primera cosecha. Estamos cada vez más acostumbrados a tener resultados rápidos de las cosas. Pensamos que vamos a plantar un olivo, lo vamos a regar, lo vamos a abonar, lo vamos a cuidar y que vamos a tener una cosecha de aceitunas estupenda el próximo año. Las cosas no son así. La naturaleza tiene sus tiempos. El olivo tiene sus ritmos. Yo como profesor a los alumnos muchas veces les he dicho que la naturaleza no entiende de calendario. No entiende de calendario. Sí, está el otoño, el invierno, la primavera, el verano. Ese ciclo está bien. Pero aún así, ya sabéis lo que pasa. Pasa que a veces el invierno parece una primavera y el otoño parece un verano y ni siquiera la naturaleza sigue fielmente lo que es cada una de las estaciones del año. A veces se mezclan las cosas y no sabemos ni en qué tiempo estamos. Con respecto a esto que os digo, de que hay una serie de factores que influyen en la producción, la cosecha de un olivo, en realidad ninguno de esos factores influye de manera exclusiva. Influyen todos esos factores, todos esos parámetros influyen para que tenga una buena cosecha o no. De eso es lo que vamos a ir hablando a partir de ahora. Lo primero de todo es que los olivos no empiezan todos a producir a la misma edad. Va a depender de lo siguiente. Es que no todos los olivos son iguales. Va a depender, en primer lugar, de la variedad que utilicen. Va a depender del tipo de terreno, del riego, del abonado, de la climatología que haya en los primeros meses, los primeros años del olivar. Va a depender también de tu propio conocimiento, de tu experiencia. Por eso que no podemos decir que un olivo va a producir a los 4, a los 5, a los 7 años. Es como si pensamos que a qué edad, pensad lo siguiente, a qué edad los niños miden 1 metro. Bueno, pues sí, pues todos van a medir 1 metro como poco, ¿no? Pero ¿a qué edad? Pues va a depender de muchas cosas. Va a depender de la alimentación, va a depender de la genética del niño, porque de padres muy altos, los niños van a alcanzar 1 metro a lo mejor a los 5 años o a los 6 años, y de padres muy bajos, los niños van a alcanzar 1 metro de altura a los 8, a los 10 o a los 12 años. Va a depender de eso, va a depender de la alimentación, de cómo se haya criado ese niño. Pues el olivo le pasa exactamente lo mismo, exactamente igual. Cada árbol va a tener su propia velocidad de desarrollo. Influye incluso el vivero donde compren los olivos. Hay viveros especializados en producción de olivos y hacen una planta de muy buena calidad. Y otros olivos pues, que los producen de cualquier manera, le utilizan cualquier tipo de tierra que encuentran en el campo y la planta se retrasa en su desarrollo, porque es una planta que no viene bien formada desde el vivero. Finalmente, el olivo, al cabo de unos años, empieza a dar sus primeras aceitunas. Al cabo de unos años puede ser a los 2 años. A los 2 años puede empezar ya a florecer. Si puede entrar en un periodo, en su periodo de madurez sexual, ya empieza a florecer, a formar polen y puede incluso, si el árbol está creciendo bien, con fuerza, está pequeñito, pero tiene fuerza, va con vigor, puede incluso que le cuajen algunas aceitunas. No confundáis tener las primeras aceitunas con tener una buena cosecha. La cosecha llega después, no llega a los 2 o 3 años que puede empezar así. Yo los tengo y yo los veo. Hay olivos pequeñitos que ya empiezan a echar aceitunillas. Luego hablaremos de eso. De si conviene o no conviene esas primeras aceitunas que echan los primeros años, dejárselas o quitarse. Luego un poco más adelante voy a contar algo de eso. Imaginaros, voy a poner otro ejemplo. Me viene a la cabeza. Imaginaros que un chiquillo juega un partido de fútbol con un equipo profesional, el equipo de su pueblo que está en no sé qué división y que ya compite de forma profesional. Y el niño pues echa un partido con ellos. Eso es una cosa. Y otra cosa, que ese niño vaya a jugar en la liga profesional con esos jugadores, ese niño de 7, 8 años. Bueno, pues no puede, no tiene todavía suficiente formación deportiva para competir a ese nivel. Con el olivo tenemos la misma situación. Una cosa,
que eche una aceitunilla los primeros años, que si quieres puedes coger para endulzarla en un botecito, la echas, las pones en salmuera o la raja o la machacas, le quitas el hueso, los aliñas y las puedes comer, bien. Y otra cosa es que de ella una cosecha en condiciones, en que ya tenga suficiente madurez, suficiente estructura, capacidad de hoja y de raíces para sostener esa primera producción. Es más importante pensar en formar el árbol, o sea, que toda su energía la dedique a producir hoja, a producir raíces, a producir ramas, a producir una buena estructura que sustente esa cosecha que empezar a cogerle aceitunas pronto. Es decir, que la plena producción la va a tener a cabo de 5 o 6 años. ¿Cómo pronto? Lo normal es que ya tengamos las primeras cosechas en condiciones a los 10 años, de estar criando el olivo. Es cuando ya va a tener un aparato radicular potente, desarrollado. Va a tener una primera poda de formación, ya se le ha hecho una poda de formación al olivar. Y suficiente masa foliar, capaz de crear energía a través de la fotosíntesis, crear suficiente energía para que ese olivo pueda sostener toda esa cosecha. Suele ocurrir con los estudiantes pues que terminan su carrera, un médico, por ejemplo, termina su carrera, su estudio, ya es médico y ya puede ponerse a ejercer. Estupendo. Pero quizás le falten unos años de experiencia profesional para poder tener mucho más criterio a la hora de hacer su trabajo. En un olivar igual. Hay que dejarlo, aunque sea capaz ya de mantener una cosecha, hay que dejarlo que pasen 8, 10 años, 12 años, para ya poder, diríamos, exigirle un rendimiento en condiciones. Cultivar olivos es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, no confundido, es una carrera de fondo. Pensad que los olivos son plantas, son árboles muy leñosos, producen una madera muy densa, muy dura, árboles de crecimiento lento, no es como un pino, que lo planta y en pocos años el pino se ha hecho más grande que nada, de una madera más blanda, de crecimiento lento. Por eso que viven, entre otras cosas, por eso que viven tantos cientos de años, incluso miles de años. Así que, una carrera de fondo. Cultivar olivos requiere tiempo, requiere paciencia. Ya hablaremos de eso también un poquito más adelante en este vídeo. Otras cosas más que influyen, por ejemplo, es la variedad de olivo que utilice. Influye, nos faltaría más, el riego y el abonado. Y también influye, por supuesto, influye y mucho el tipo de terreno, el suelo sobre el que planta el olivo. Pensad, mirad, el olivo, donde tú lo pones, ahí se queda para siempre. No es como los animales, que somos capaces de desplazarnos, de cambiar de sitio. Si viene un incendio, nos vamos, el árbol se queda allí y se quema. Si hace muchísimo frío y hace un temporal de viento enorme, nosotros nos resguardamos, ellos allí se quedan. El suelo es su casa, allí está, de allí no se va a mover nunca. Por tanto, el suelo hay que elegirlo quién. Como os decía hace un momento, la variedad influye. Hay variedades que son más precoces y variedades que necesitan más tiempo. De cualquier manera, no se puede tener prisa. Los árboles tienen sus ritmos, los olivos tienen sus ritmos, tienen sus necesidades y hay que saber respetar ese tiempo. Ya os digo. Hay variedades que son más precoces, entran en cosecha antes, pero tampoco es algo que no influye decisivamente. Lo más importante va a ser los siguientes aspectos: el riego, el abonado, el suelo. De todos modos, la variedad no es algo que haya que elegir en cuanto a la precocidad de la cosecha. La variedad hay que elegirla en función de tus necesidades. ¿Tú para qué quieres los olivos? ¿Para qué vas a plantar los olivos? ¿Los vas a plantar para coger aceite? ¿Vas a hacer una plantación más o menos grande, una plantación pequeña para autoconsumo? No olvidéis que con tener en casa, en tu parcela, con tener 10 o 12 olivos, 15 olivos, que eso no ocupa tanto espacio, si no tienes más sitio, los pones un poquito más juntos. Con eso produce aceitunas para tener aceite en tu casa, para tu casa y para la familia, para autoconsumo. Los olivares de autoconsumo son muy interesantes, muy chulos. O bien, en vez de tener aceitunas para aceite, quieres tener aceitunas para verde, para verdeo, para cosecharla en verde, para curarla, que le decimos, para endulzarla y para autoconsumo también o para venderla. Son variedades diferentes, son variedades distintas. Ahora, si tú la tienes para aceite, ¿qué tipo de cultivo vas a hacer?
va a hacer un cultivo más extensivo en cuanto que los olivos están muy separados porque tenga bastante y quieres ponerlos como antiguamente, a 10 metros unos de otros, o va a hacer un cultivo súper intensivo. Estos modernos que se hacen ahora, que se pone un olivo a 1,20 m, 1,5 m, uno de otro, y va otro, y otro, y otro, y otro, así todo continuo. Son variedades diferentes. Entonces, la variedad hay que tener muchísimo tino, muchísimo cuidado a la hora de elegirla, porque no ya por la precocidad, que es lo que estamos hablando en este vídeo, sino por el motivo, para qué las quieres tú, te vayas a equivocar con eso. Ojo con ese detalle. También con el sitio donde las compras, porque en un vivero especializado tú le pides arbequina y te va a dar arbequina. Si tú le pides ojiblanco, ojiblanco. Para un experto diferencia de visu, la hoja de arbequina es distinta de picual, por ejemplo, y sabe lo que es. Pero si no entiendes mucho, te pueden dar gato por liebre. Tú querías poner picual y te has colocado arbequina, que es una aceituna así chiquitilla, que para fresco, que para verde no sirven. Eso no sirve, son muy chiquitillas. Produce un aceite estupendo. Son las que se ponen en los olivares de seto. Un aceite estupendo, pero que para verde no sirve. Así que hay que vigilar también dónde las compras, para tener certeza de que te lleva lo que tú quieres, lo que estás pagando, que sea lo que tú quieras. Finalmente, ponga la variedad que ponga, a cabo de unos cuantos años, el olivo entra en producción y ya tu buena cosecha a partir de los años que sean. Tampoco hay que tener tanta prisa, pues como los niños. Al principio crecen despacito y luego pegan el estirón y ya se colocan en su altura definitiva. Pues ya está. La variedad del olivo es importante, pero hay un factor que ya he adelantado que es fundamental y es el riego y el abonado. Hay olivos, cuando nuestros abuelos, y muchísimos cientos, miles de años para atrás que se cultivan los olivos, pues ni se regaban ni se abonaban prácticamente. Daban lo que daban, lo que la naturaleza venían años mejores, años peores, y lo que la naturaleza organizaba. Eso es lo que había. Pero hoy se le pueden exigir a los olivos más rendimiento, que trabajen un poquito más. Mediante el riego, mediante el abono. Vamos a hablar de eso. El agua, para los seres vivos, es un factor determinante, un factor clave en su desarrollo, es imprescindible. Para los olivos pequeños que están recién plantados, evidentemente hay que regarlos. Hay que regarlos cuando son chicos, porque no tienen raíces suficientes, y tú los pones en primavera, los olivos, en tu maceta, los colocas, no los riegas en verano, y cuando está, pues se te han secado completamente. Pueden ser capaces de echar raíces todavía. Entonces, en los primeros años hay que regarlos, siempre. Luego, va a depender del terreno que filtre más o filtre menos el agua, que se desarrolle más o menos con más o menos fuerza. También los olivos que van a estar siempre en regadío van a producir cosecha antes que los olivos que se riegan al principio y cuando pasan 2 o 3 años ya dejan de regarse porque se van a quedar ensecando posteriormente. A lo mejor a los 3 o 4 años se le da algún riego de apoyo en verano, pero luego ya no se riegan más. Entonces, esos olivos van a entrar en producción, en cosecha, van a entrar en producción un poquito más tarde que los que se están regando todos los veranos. Esos olivos van a ser más precoces en cosecha. Entonces, los olivos necesitan agua, pero tampoco hay que pasarse con las personas. Hay que beber 2 o 3 litros al día, a lo que te puedes beber 8 litros. Los olivos necesitan agua. No hay que encharcarlos. El mayor enemigo que hay para un olivo, el mayor enemigo, pensar es uno malísimo, ¿no? Uno malísimo puede ser un incendio. Lo queman los olivos, se quedan arrasados completamente. Sin embargo, el olivo no se muere, porque es una planta mediterránea y está adaptada a los incendios. Está adaptada desde hace cientos de miles de años, soportando incendios. Y eso hace que aunque el olivo se muera entero, se queme el tronco y se queme todo entero, por debajo después retoña. Hace vástagos, salen tallos, salen varetas y se renueva la planta, no llega a morirse. Pero el exceso de agua los mata del todo, mata hasta las raíces. En un incendio se quema la parte aérea, la parte de abajo no se muere, por eso que brota. Pero el encharcamiento sí que hace que el olivo se muera, se asfixia. Los olivos necesitan aireación en las raíces. Es preferible una tierra un poquito más arenosa que un poquito más arcillosa. Las tierras son excesivamente arcillosas, filtran muy poco el agua, muy despacio, y se queda allí el agua almacenada y amontonada un montón de tiempo, semanas, los charcos allí. Eso es fatal para los olivos. Entonces, ¿el olivo necesita agua? Sí, pero es preferible quedarse un poquito corto a pasarse. Y con el abono exactamente igual. Con el abono exactamente igual.
Si abono tu olivo, con el tipo que sean, con abonos orgánicos, con estiércol, con abonos minerales de saco de bolinca, de esta que vende de muchísimos tipos, eso siempre ayuda, siempre va a tener mejor cosecha, los olivos se van a desarrollar mejor. Si le hace un abonado en sus momentos, principio de primavera, en fin, lo abona. Pero lo mismo que con el agua, mejor quedarse un poquito corto que pasarse. Vuelvo a lo de que necesitamos beber agua y no podemos, pues con la comida igual, necesitamos comer, nosotros necesitamos comer. Lo que no podemos comer, si necesitamos comer 1 kilo de comida al día, lo que vamos a comer es 7 kilos de comida al día. Nos vamos a poner malos, ¿verdad? Con el abono lo mismo. Preferible poco que demasiado. Además del abonado y del agua y de la variedad, hay otra cosa, otro factor, otro elemento que también es fundamental, que es el suelo, ya lo he dicho antes, el suelo donde tú plantas tu olivo, el suelo, y el clima de la zona donde tú vas a poner tu olivo. El clima, si tú piensas en el clima que hace, por ejemplo, en el sur de Andalucía, la provincia de Málaga, por ejemplo, allí hay olivo, o el clima que hace en Castilla-La Mancha, allí en Madridejo, por ejemplo, en Toledo, mucho más frío aquello, mucho más frío aquello. He visto en Málaga, en el mismo día, he visto olivos con aceitunas del tamaño de un guisante y trasponer allí a Toledo y ver los olivos en flores todavía, en flor todavía floreciendo. Por tanto, el clima es importantísimo y la tierra en la que lo ponemos. Vamos a hablar un poquito de eso. Imaginaros 2 olivos exactamente iguales, la misma variedad, el mismo vivero, el mismo tamaño, 2 olivos exactamente iguales. Bueno, pues tú los plantas en un terreno, los plantas en otro, los terrenos totalmente diferentes, y verás que no se van a desarrollar lo mismo. No se van a desarrollar lo mismo. Va a influir el terreno, aunque tú no los abones todavía porque están pequeños, solamente los riegas y los riegas los mismos días, todo exactamente igual. Y uno está en una parte de una finca y otro está en otra parte de otra finca, aunque el clima sea exactamente lo mismo, pues no te van a crecer lo mismo. Puede ser que no te crezca, que uno crezca el doble que el otro. Vuelvo a poner un ejemplo con las personas, que se entiende muy fácil. 2 personas exactamente iguales, 2 gemelos, son exactamente iguales, genéticamente son exactamente iguales. Son la misma persona en 2 cuerpos diferentes. Uno se cría de niño, se cría por separado. Se cría de niño en una casa donde no hay recursos suficientes. No hay atención sanitaria, donde se come mal, donde se padecen enfermedades, donde la vivienda, una infravivienda. Y el otro, hermano gemelo, se cría con una familia donde hay de todo, La alimentación es estupenda, el médico está disponible siempre, una casa ventilada, fenomenal. ¿A que no se van a desarrollar lo mismo? No se van a desarrollar lo mismo. Uno se va a criar ahí medio encanijado y el otro a lo mejor se pone... Y son exactamente iguales, son 2 clones. Por lo mismo que los olivos. Tú coges 2 olivos, los llevas a 2 sitios diferentes, los olivos iguales, los llevas a 2 sitios diferentes y no te van a ir de la misma manera. No quiere decir esto que alguien lo está haciendo peor que el otro. Sí, que el olivo se plantó allí en una finca donde uno lo está cuidando de una manera, el otro también, y no es que lo estén haciendo mal, es que tienen la limitación del terreno. La limitación del terreno, es que luego puede haber muchos factores que cambien las cosas, ¿de acuerdo? Cambien las cosas, pero pensad que se hace lo mismo, los mismos riegos, los mismos abonados, todo igual, el clima lo mismo, pero el terreno es distinto. Ese factor es limitante. Por eso, ante la pregunta que nos hemos hecho desde el principio, que cuánto tarda en producción olivo, pues vamos a valorar todas las cosas que hemos hablado y vamos a valorar el suelo y el clima. Queda otro aspecto que es determinante y es la poda. Cuando pensamos en la poda de los olivos, pensamos en la poda de olivos grandes, olivos ya más maduros, olivos de 100 años, poda con motosierra y podas de producción, podas de rejuvenecimiento, pues ya son olivos que están antiguos. Sin embargo, hay una poda que se llama la poda de formación, que se hace en los olivos jóvenes cuando tienen los primeros años de su vida. Va a depender de cómo se haya ido, que haya influido estos factores para que el olivo al cabo de 5, 6, 8 o 10 años pues esté más o menos grande. Esto influye una serie de cosas.
Pero llega un momento en que al olivo hay que hacer lo que se denomina una poda de formación. Ya lo hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? El arbolito desde pequeñito. Esa poda de formación no consiste en cortarle ramas sin ton ni son. Hay que tener en cuenta una cosa. Los olivos normalmente casi siempre, se ponen con un tronco. Aunque sea un olivo de estos antiguos que tienen 3 troncos así, en realidad estos son 3 olivos diferentes. Cuando vemos estos olivos, así que son 3 patas, son 3 olivos diferentes. Si tú uno de estos lo pones por separado, bueno, pues ese tronco, como los troncos de todos los árboles, hay que dejarlo sin ramas basales. Es decir, cuando tú tienes un olivo pequeño, va creciendo, va cogiendo altura, va ramificando, tú le tienes que ir quitando todas las ramitas que sacan desde abajo, desde ras de tierra, hasta que alcance la altura que tú quieras darle a la cabeza del olivo. Pues ya modernamente no se hacen las cabezas tan altas. La cabeza es el punto donde el tronco se transforma en ramaje, donde el tronco termina y empiezan las ramas, la copa del olivo. Eso es la cabeza del olivo. Bueno, pues antiguamente se dejaban las cabezas del olivo muy altas, incluso a 2 metros, muy altas. Los olivos eran altísimos. Hoy se hacen más bajitas, 1,20 m, 1,40 m, se hace la ramificación del árbol. Entonces, de ahí para abajo no puede quedar ninguna rama. Pues si no se convierte en un arbusto, y lo que buscamos es un árbol. Esa rama hay que quitarla siempre, y luego una vez que llegamos a la parte de arriba, a la copa, ahí hay que hacerle ya la poda, la estructura, la copa de formación, la poda de formación. Eso es muy importante, porque esa primera poda de formación es la que le va a acompañar por a lo mejor los primeros 25 o 30 años de su vida. A partir de ahí se empezará la poda de rejuvenecimiento. Pero como poco, 25 o 30 años, va a tener el olivo esas primeras ramas que tú le dejaste en los primeros años de cultivo. Esas ramas hay que ponerlas bien, hay que seleccionar las ramas que estén lo mejor orientadas posible. Estáis viendo que yo suelo hacer así, bueno, pues eso, una rama, otra rama y otra rama, o 4 ramas si quieres, pero que estén lo más divergentes posible, que tengan una inclinación adecuada, en torno a 45 grados, no conviene dejar las ramas demasiado caídas, pues luego echan muchos chupones para arriba, ni demasiado derechas, porque crecen muy altos los olivos. Y dejársela bien orientada y bien puesta, si no dejarle ramas que crezcan muy paralelas entre ellas o que crezcan montadas una encima de otra, sino que estén bien distribuidas en las 4 dimensiones del espacio. Los primeros años es una inversión para siempre. Ya lo estoy diciendo, esos primeros años, la selección del terreno, la selección de la variedad, la poda de formación, eso es una inversión a futuro. No tengáis prisa. No tengáis prisa. Lo importante es que esté bien formado el olivo. Luego, cada olivo tiene su propia cabeza, en el sentido de que si tú ves 1000 olivos, no hay 1000 olivos iguales. Cada uno tiene su propio crecimiento, tiene su propia gracia, pero más o menos tienes que llevar una idea clara de lo que le tienes que hacer a cada olivo. Las prisas por coger aceitunas a veces nos llevan a un error frecuente, y es a dejarle esas primeras aceitunas que echan los primeros años, que no son muchas, que no es una cosecha importante, a dejárselas, porque como que nos da pena, queremos verlas como maduras, se pueden tener la aceituna, es agradable, la verdad que está muy bien, ¿no? Esa ilusión. Pero para el olivo, eso no es conveniente. Para el olivo no es conveniente porque cuando un olivo echa fruto, echa aceituna, lo que ha hecho el olivo anteriormente ha sido reproducirse. Es decir, ha formado flores, ha formado una estructura floral, ha producido polen, se ha fecundado, esas flores se han fecundado, se ha formado el primer frutito, ha ido creciendo. Bueno, pues todo eso, desde el punto de vista energético para el árbol, es muy costoso. La reproducción en los seres vivos es muy costosa desde el punto de vista energético. Cansa, agota. Pensar en un gatillo, una gata que pare gatillos. Pues no es lo mismo criar 8 gatillos que criar 2, ¿verdad? O no criar ninguno. Bueno, pues con el olivo tendremos la misma situación. Empieza a echar aceituna un año y te da mucha alegría. Pues todo va fenomenal, ¿no? Pues conviene quitársela. Aunque deje de verla y la ves tirada en el suelo y te dé un poco de pena, conviene quitársela. ¿Por qué? Pues por eso. Porque le quitamos ese sobreesfuerzo a un olivo joven, que lo va a cansar más de la cuenta y no conviene. Imaginaros un adolescente que deja de estudiar y se pone a trabajar enseguida. Bueno, pues está bien, ¿vale? Pero si hubiese aguantado un poquito más, y hubiese estudiado un poquito, a lo mejor te ha ido un poquito mejor. El futuro es muy difícil adivinarlo, ¿eh? Pero
te hubiese ido un poquito mejor. Si esperas en vez de poner a trabajar enseguida, pues espera un par de años, hacer un ciclo que sea, está bien, hacer un ciclo formativo de lo que a ti te guste y ya te pones a trabajar. Va a ir un poquito mejor. Bueno, pues con Olivo exactamente igual. Vamos a evitarle ese sobreesfuerzo para que se fortalezca y esté suficientemente preparado para cuando llegue el momento de la verdad. Y todo esto nos lleva al meollo de la cuestión. La paciencia, ya os lo he dicho. La naturaleza tiene sus tiempos. La naturaleza tiene sus tiempos. Nosotros podemos forzarlos más o menos. Podemos empujarle para que vaya todo como un poco más rápido. Pensar en los invernaderos donde se plantan los tomates. Tú vas a coger tomates antes que en un invernadero que si los plantas en tu huerto en el campo. Pues ya hace más frío. En el invernadero va a ir más rápido. Podemos forzar la máquina un poquito. Pero en cultivos que están al aire libre, que no están protegidos, es muy... Y le podemos meter abono, le podemos hacer análisis foliares, hacerle tratamientos foliares con abono, muchas cosas. Le podemos empujar un poquito. Pero básicamente los olivares tienen sus tiempos. Y hasta que no pase el tiempo que os he dicho, no vamos a poder tener cosecha y tener un rendimiento de nuestro esfuerzo. Los olivos, ellos por sí, no tienen prisa. Tú tendrás toda la prisa que tú quieras, pero los olivos no tienen prisa. Son, como he dicho, árboles, no son plantas herbáceas. Tú haces una plantación de maíz y en pocos meses estás cogiendo maíz. Tú plantas algodón y en pocos meses estás cogiendo algodón. Plantas girasol, lo mismo. Pero el olivo es un árbol, es una planta leñosa. Entonces necesita mucho más tiempo. También un girasol va a vivir unos meses, lo planta en marzo y lo va a cosechar en julio. Esos meses lo que ha vivido, mientras que un olivo va a vivir años, cientos de años va a vivir. Así que al olivo, con los olivos hay que tener paciencia. Puede pasar también que te guste tanto que seas capaz de disfrutar ese tiempo de espera. Es lo que me pasa a mí. Que seas capaz de disfrutar ese tiempo de espera, viendo poco a poco cómo crecen los brotecitos nuevos. Y vas viviendo esa experiencia durante esos años. Luego con otras cosas no tengo tanta paciencia. Pero vamos, si tienes que construir una catedral, la vas a construir en 2 años. Las catedrales tardan en construirse cientos de años. Y por más que tú quieras, es que no puedes. Hay cosas, hay estructuras, cimentaciones y cosas que tienes que hacer que te van a requerir muchísimo tiempo. Con el olivo tenemos el mismo caso. A partir ya de que tengamos ya buenas cosechas, lo que sí es que el olivar nos va a estar dando aceitunas no solamente durante toda nuestra vida, no, en muchas generaciones después, muchísimas generaciones después van a estar cogiendo esa aceituna. Eso se ve en olivos muy antiguos, cuando uno observa la poda y observa la cabeza del olivo, olivos muy antiguos que tienen el tronco a lo mejor así de grande, así de gordo, y la parte de la cabeza de arriba tiene 3 o 4 ramas principales, que son las ramas rejuvenecidas. El tronco puede tener 300 años, 500 años, pero está rejuvenecido y la rama está en producción. Entonces, mirando la cabeza del olivo, muchas veces se ven las generaciones que han pasado por el olivo, porque se ven los tipos de cortas, los cortes que le han dado a las ramas principales. Una rama principal se puede dejar en un olivo produciendo 25, 30 o 40 años. Si quiere apurar ya excesivamente, va a estar 50 años, pero luego le tienes que cortar. Entonces, todos esos cortes los vas viendo y vas viendo que este corte, dices, madre mía, este corte, ¿cuándo darían este corte, esta rama? Si este corte a lo mejor le han dado más de 100 años. Y así vas viendo que ha pasado mucha gente, ya han pasado muchas generaciones, mucha gente ha vivido de esos olivos y ha comido de esos olivos y se ha calentado con la leña de esos olivos. Lo importante es tener el olivo bien equilibrado, bien cultivado, para que viva tanto tiempo. Y ya para resumir todo lo que he dicho, en este vídeo, voy a dar una frase. El olivo no premia a que tiene más prisa. El olivo premia a que el que sabe hacer las cosas con cautela, despacio, a que lo cuida mejor. El abono, el agua, los tratamientos, las podas, todo eso el olivo te lo va agradeciendo. Todo eso el olivo finalmente te premia con todo eso. Si tenéis olivo, si alguno que me estáis viendo tenéis olivo, ¿qué edad tienen vuestros olivos? ¿Los plantasteis vosotros o estaban ya plantados? ¿Cuáles son los olivos más jóvenes que tenéis? Si tenéis olivos recién
plantados o plantados recientemente, ¿qué es lo que le estáis haciendo? Podéis aprender no solamente de lo que ellos cuenten, de lo que os cuente muchísima gente, pues siempre estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo todos los días de la vida, siempre no te acostarás sin haber aprendido algo nuevo. Pues otra forma de aprender, si os parece, hacer comentarios de este vídeo. Sí, pues comentarios, porque luego hay muchos que los leen vuestras experiencias, contestan y se crea pues un foro de personas interesadas en esto que ilustra mucho, que enseña mucho. Pues con esto ya me despido. Doy gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Os sugiero que le deis un me gusta si os ha interesado suficientemente y suscribiros al canal. Venga, pues un abrazo para todos.